Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a los estudios de Radio Narcea. Estamos aquí en el Fuejo en un día maravilloso de sol, donde va a dar comienzo una tertulia que nosotras quisimos llamar Dando la Tarabica. Desde Radio Narcea y la Oficina Joven estamos encantados de colaborar un año más con el programa municipal de tiempo propio, organizado desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cangas, evidentemente, a través de la Agencia de Igualdad de Oportunidades. Yo creo que casi todo el mundo sabe en qué consiste tiempo propio porque ya lleva muchos años. Pero para las personas que aún no conocéis este programa, deciros que está dirigido a mujeres mayores de 50 años, que ofrece un espacio de encuentro a través de actividades de intercambio y talleres, y que ofrece una experiencia que fomenta la participación social de las mujeres, ampliando y consolidando sus relaciones sociales a través del aprendizaje y sobre todo del disfrute del tiempo libre. Pues bien, dentro de estas actividades de aprendizaje y de disfrute se encuentra esta incursión por primera vez en Telenarcea. En anteriores ediciones lo hacíamos en la radio, pero este año quisimos dar un paso más y nos lanzamos a la televisión a través de una tertulia que, como os decía al principio, le vamos a llamar Dando a la Tarabica. Una buena forma de aprender y disfrutar del tiempo libre es compartir vivencias y experiencias, y para eso estamos hoy aquí. Hoy 3 mujeres de Cangas nos van a refrescar la memoria y con ellas vamos a hacer un repaso de la evolución de nuestra sociedad en los últimos años y en especial cuál fue el papel de la mujer en esta evolución. Para esta interesante tertulia tengo, como estáis viendo, contamos con la presencia de 3 alumnas de tiempo propio. A mi lado está Pilar Álvarez Francos. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Bienvenida. A continuación, Luisa Fernández. Hola, Luisa. Hola, bienvenida. Buenos días, Rosa. Y a este lado tengo a Libertad Fernández Martínez, nuestra querida Tari. Hola, Tari, bienvenida. Hola, y muchas días. gracias. Si os parece, podemos comenzar. Todas vosotras sois madres y una buena forma de empezar yo creo que es haciendo una comparativa de cómo fue vuestra crianza, incluso la de vuestros padres, en comparación con la de vuestros hijos e hijas en cuanto a medios que se disponían para la crianza, incluso el parto, lo que era parir, dar a luz hace 60, 70 años, 50 años, las tareas de casa, etcétera. Tari, por ejemplo, comienzas tú. Bueno, pues yo creo que nada tiene que ver, sobre todo un parto hace 60 años con lo que es hoy. Es completamente distinto. En aquella época pues estaba en casa, no había médico, solo había pues una persona por ejemplo en mi caso, había una persona en el pueblo que era muy entendida en partos y era a quien se llamaba. Cuando mi madre se ponía de parto, pues se llamaba aquella señora, la partera que le llamaban, y era la que atendía al parto. Pues yo creo que también como hoy, salvo las diferencias, claro. Sí, en ese sentido, las mujeres seguimos pariendo como hace muchos años, pero sí que la asistencia cambió bastante, Pili. Sí. Pues sí, por supuesto. Pues lo que dice Tari, o sea, antaño pues te atendían en casa y a lo que saliera. Si tenías la mala suerte de tener un mal parto, pues se moría la madre o el niño o habría problemas. Ahora nadie es concebible que se haga en casa. Pues se va al hospital y con atención, con todos los medios y bien. En eso sí que estamos todos de acuerdo porque no hay lugar a discusión. Simplemente es exponer una realidad que de alguna manera todas vivimos, pues bien porque nuestro nacimiento fue así o porque nuestras madres sufrieron los partos en casa. En cuanto al reparto de las tareas con la crianza de los hijos, si creéis o vosotros visteis si vuestros padres estaban tan implicados en la crianza vuestra como están los padres de hoy en día. Luisa. No, para nada, era un cambio tremendo, vamos. De aquella las madres eran las que tenían que trabajar en casa, fuera, criar los hijos, lavar ropas, bueno, hacer todas las tareas de la casa, comidas,
y hay una diferencia pues muy grande. Encima hacían de criadas de los maridos porque venían cansadas de trabajar, y los maridos también les pedían cosas, les ordenaban, y bueno, las tenían como en un puño, y para ellos pues era normal, era lo que habían vivido. Y la verdad que la mujer lo pasó muy mal, pero evolucionamos un poco, no mucho todavía, porque todavía hay generaciones machistas, y bueno, yo estoy en una de ellas aún, pero también me doy cuenta que sí vamos evolucionando un poco, y que las nuevas generaciones, como nuestros hijos, ya se dan cuenta de muchas cosas, y que no puede ser la esclava la mujer de ninguna manera. Todos tenemos que participar en la unión familiar, y se pasó muy mal. Yo cuando era chavala sufría mucho de ver a mi madre como era la criada, pero bueno, tampoco podía hacer demasiado, nada más que ayudarla en lo que yo podía, porque mi padre pues era muy estricto y sus normas eran fuertes y había que hacer lo que él decía. Entonces, ¿qué queréis que os diga? La evolución ya, esa es una realidad. Y además yo creo que tenemos que tener en cuenta que las familias de antes eran familias muy numerosas, porque el acceso a los métodos anticonceptivos pues era de aquella manera. Entonces se encargaban de hijos y de hijas. Sí. Y después también en cuanto a medios, porque ahora cuando criamos a los nuestros, pues teníamos la leche de farmacia, sí, los pañales de usar y tirar y esas cosas, pero claro, antes pues era lavar aquellos pañales de gasas, sí, bueno, de gasas, si había gasas, yo no sé, igual todavía para atrás ni siquiera aquellas gasas, serían trapos reciclados de casa, sí, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo eso, sí, trapos reciclados de casa, exactamente. Y bueno, que a veces les abrían los pantalones por atrás para cuando hicieran sus necesidades, y por adelante iba abierto. Ay, pues que no hubiera que usarles nada, y los niños pues así lo hacían donde coincidía. Eso también lo vi yo de cuando era pequeña. Bueno, eso es muy práctico, la verdad. Sí, eso es muy práctico y aprenden enseguida a hacer sus cosas. Eso ya para quitarse un poco de trabajo las pobres madres. Sí. Vosotras tres tuvisteis la suerte, bueno, vamos a ver si era suerte o no, de ser mujeres asalariadas. ¿Qué supuso para vosotras trabajar fuera de casa? Y si creéis que las mujeres de hoy en día lo tienen más fácil, en cuanto a que, lógicamente, para la mujer, digamos, la mujer asalariada, para salir de casa, cuando está casada y tiene hijos, de alguna manera tiene que el hombre entrar en casa, porque si no... Bien, entonces, Pili, ¿qué supuso? Pues el cambio fue grande, evidentemente, pero todavía no está al 100%, porque las mujeres pues tienen... fuera y en casa exactamente igual que antes, solo que un poco más minimizado, porque ahora los padres se preocupan de los hijos, de bañarlos, de darles la comida, incluso de preparar comidas, pero todavía hay mucho que limar. O sea, no es igual que nuestros padres, que los que trabajaban fuera, pues si era en el campo, iba la madre y el padre con él al campo, a la hierba o a las patatas o lo que fuera, y cuando venían, el señor de la casa o el dueño de la casa se sentaba, pedía, y la mujer su comida y su cocina, que había que prender la de leña y hacer la comida y todo, o sea, lo de casa, absolutamente todo. Y el padre y o sea, el marido o el amo de la casa, porque entonces se vivía mucho con los suegros, pues o sea, no hacían nada más que las labores de trabajo en el campo, fuera de casa, o en la fábrica o donde fuera. Sí. Y esa es la gran diferencia. Hay mucho que hacer, pero yo creo que vamos poco a poco, o sea, dando pasos, dando pasinos, menguando esas diferencias. Sí, yo creo que nos engañaron, porque era como las mujeres salimos a trabajar fuera de casa y nos liberamos, y es mentira. Las mujeres salimos fuera de casa, y entonces trabajamos fuera y dentro. Y en casa. Multiplicamos el trabajo. ¿No es eso? Sí.
¿Tú también trabajaste? Sí, puntualmente también trabajé fuera, sí. Vale, Fuera de casa, y en ningún momento, o sea, tú trabajaste fuera de casa y volvías a casa y había que hacer la comida, y había que hacer... incluso la cena e incluso la comida para el día siguiente. Si en el trabajo tenías un día de más apuro, pues llegabas justa o no llegabas a la hora de comer, y que tuvieran la comida preparada, pues la hacías el día antes por la noche, si tenías tiempo. Yo siempre, el otro día que hablaba con vosotros, os contaba una anécdota, y la voy a contar porque me parece muy curiosa, del papel este de cuando sale la mujer fuera de casa a ayudar al hombre, que yo soy de pueblo a pueblo. Y entonces luego llegábamos a casa, mis padres tuvieron 4 hijos y mi madre, pues lo que decíamos, la cocina de gas cuando se tuvo, sino a encender la cocina y ponerse a hacer todo. Y ya cuando fuimos los afortunados de tener una televisión en blanco y negro, que había que encenderla en el voltímetro, toda la gente joven que me está escuchando piensa que les estoy hablando de qué está hablando esta mujer. Bueno, pues había un voltímetro, y es que yo soy mayor también, y había que ir a darle allí. Y yo me acuerdo de estar mi madre apuradísima haciendo la comida, la cena, no sé qué, mi padre sentado viendo la tele y decía, Lola, iba mi madre por allí, ¿qué quieres, Manolo? Cámbiame la tele. Eran 2 canales, la 1 y la 2, cámbiame la tele. O sea, hasta hubo ocasiones en que las mujeres eran el mando a distancia para el marido, Familia. Sí. Pues sí, sí. Bueno, en cuanto al tema de educación, ¿qué diferencias notáis en estos años desde el acceso a la escuela, a la universidad? Yo creo que Tari aquí tiene una historia personal muy interesante que contarnos. Bueno, yo, a ver, lo veo completamente distinto de cuando yo iba a la escuela, si se podía llamar escuela, claro, a lo que hoy es el colegio. Porque hoy ya afortunadamente está todo el mundo escolarizado, pero en aquella época pues no, nadie se preocupaba de que los niños fueran a la escuela, porque no había tampoco había una escuela y un maestro que dijera estás obligado aquí a venir al colegio todos los días. No existía eso. Entonces eran los padres de los niños los que si podían contrataban pues a un señor que fuera un poco instruido en, como solíamos decir, en las 4 reglas, que ahora eso ya no existe ni lo conocen, y lo contrataban para que diera clases a sus hijos. Y así era la escuela de entonces, un señor particular que daba clases. Tú además tienes la experiencia propia de que tu padre era uno de esos señores que iba dando clase por los pueblos. Exacto, sí, sí. Mi padre lo contrataban, estaba siempre contratado de un año a otro en un pueblo. Iba por el día, por la mañana tempranín, y luego venía a las 10 de la noche a casa. Y durante el día había, pues como ahora también, 2 horarios de clase, por la mañana y por la tarde a los niños pequeños, y luego por la noche daba clase a los chavales mayores que por el día o tenían que trabajar en la labranza o ya iban a la mina y ya no tenían acceso a otra forma de educación. Exactamente, de educación. Afortunadamente sí, evolucionó. Bueno, es que no es ni parecido, ni parecido. Ya, porque ¿dónde se impartía la escuela? Porque mi madre me tiene contado que debajo de paneras o en cualquier sitio. Sí, pues a ver, donde iba mi padre se turnaban a semana en cada casa que había niños escolarizados. Y empezaba por el fondo del pueblo, iba subiendo, cuando llegaba al pico volvía a empezar por el fondo y así. Y además le daban también la comida al maestro. Sí. E incluso a mí, que yo también fui. Tú ibas con el maestro y entonces te daban de comer. Yo iba más tarde, yo no madrugaba porque oye, todavía era pequeñina, pero ya tenía que andar 2,5 kilómetros, y por el camino, que no era carretera, era un pueblo de montaña, y así, porque oye, mi padre también sufría mucho, decía, es que yo voy a dar clase a estos niños y que mis hijas queden sin clase, me da mucha pena, me da mucha pena. Entonces pues así nos arreglábamos un poco. Y luego la mayor, mi hermana mayor, pues también daba clase a los del pueblo, a
a los niños del pueblo. O sea, como... Y de otros pueblos que venían, anda que no vinieron niños de los pueblos de alrededor a mi casa a la escuela, lo que llamábamos antes la escuela. Claro, es que hasta que la enseñanza primaria fue obligatoria, pues sí. Claro, y luego si los nenos o las nenas tenían algún trabajo que hacer por casa, pues hoy no vais a la escuela porque hay que hacer eso. ¿Vosotras cómo vivisteis esta situación o cómo visteis la evolución de la educación en cuanto también el acceso de la mujer a la universidad? Porque eso es bastante... porque antes iban pocos y los pocos que iban eran los hombres, en esta zona nos estamos refiriendo. Entonces, ¿cómo lo vivisteis vosotras, Pili? Bueno, yo tuve mucha suerte porque iba a la escuela del pueblo, que entonces la tenía muy cerca de casa, y entonces hasta los 10 años pues fui a la escuela del pueblo, pues como todos los niños, bien. Y luego pues salí fuera, en Cangas entonces no había instituto, y a los 10 años salí con familiares a hacer el bachiller fuera. Entonces yo fui una de las afortunadas, porque evidentemente lo que sí es verdad que mi padre siempre se ocupó de que las hijas pues estudiaran. Y bueno, esa es la suerte que tuve, pero si no, hasta que no se abrió el instituto en Cangas, pues no tendría acceso a ello. Claro. Y hice bachiller, que era el bachiller, y ¿cómo se llama? O sea, las reválidas. Las reválidas, sí. Y luego pues la universidad pues ya no me tocó. No me tocó porque entonces la gente se casaba mucho más pronto. Claro, que eso es otra cuestión a abordar, que lo que supuso el acceso de la mujer tanto al mercado laboral como a las enseñanzas universitarias. Pues ahora las chicas y los chicos cada vez se casan más tarde, les queda tiempo de sobra, fíjate, claro, tú, es que, si les sale bien para disfrutar y si les sale mal les sobra tiempo. Entonces cada vez se casan más tarde, cada vez tienen los hijos más tarde, eso es cierto que influye mucho. Y Luisa, porque tenemos aquí a 3 maravillosas invitadas con 3 experiencias personales totalmente distintas, porque Luisa, tú te criaste en Madrid. Sí, bueno, yo hasta los 10 años estuve en el pueblo, y también con la gran suerte de que había escuela en el pueblo, y pude acudir desde los 3 años que ya me cogieron, y luego sí me fui a Madrid y bueno, allí seguí estudiando, y a los 13 años trabajaba y estudiaba. Sí, por la mañana trabajaba porque allí había colegios para ir por las tardes a estudiar la gente que teníamos que trabajar. Y bueno, allí me pude sacar 2 títulos de administrativo, de auxiliar de enfermería, y pero lo que decimos, no daba tiempo a mucho, el interés fue mío, tampoco nadie me decía debes de estudiar, aunque mis tíos ya era una generación más joven que mis padres, pero la verdad que tampoco me mandaban a estudiar, fue cosa mía. Y lo que pasa, me casé también muy joven, no tuve luego ganas de hacer más nada, y claro, te casabas y ya sabes, te dedicabas a la casa, a los hijos, al marido, los hijos. Y los cambios, pues fue un cambio tremendo. Claro, volver al pueblo a casarte y atender al marido y a los hijos y a la casa, y no hablar de trabajar fuera, porque el marido mío era de los que decía que no, que el dinero a casa lo traía. En casa, más tarde sí trabajé, porque ya yo fui hablando con él, mentalizándolo. Bueno, me costó bastante llegar a donde llegué, pero poco a poco lo fui consiguiendo. Sí, es verdad que lo conseguí, pero dando pasitos. Llama la atención que tenemos aquí a 3 mujeres que bueno, aunque son ya mujeres adultas y maduras, es una generación todavía joven, que estamos en pleno siglo XXI, y que Luisa nos dice que a los 13 años estudiaba y trabajaba. Con 13 años, o sea, eso es impensable hoy en día, decir, bueno, un neno o nena de 13 años con trabajar nos suena como algo, no sé, no del siglo pasado, de 20 siglos atrás. Muy atrás. Pues no, estaba ahí súper reciente, y aquí tenemos un ejemplo que estudiaba y trabajaba, y eso que estaba ya en Madrid, que serían los más evolucionados de todo.
Sí, En cuanto a la aparición estos últimos años que nos pilló a todos así un poco como de sopetón y tuvimos que adaptarnos muy rápidamente, pues la evolución de la televisión, porque eso lo que os contaba hace un momento, la televisión era primera, segunda, y cambiar en el voltímetro eso del mando, el mando era en muchas ocasiones la mujer. sí. De Lola ven a cambiar de la televisión. La aparición de la televisión, la telefonía, ya, bueno, la móvil e incluso la fija, que en los pueblos hasta hace 30 años, yo creo que aproximadamente 30 años no había teléfonos. La aparición de internet, ¿cómo visteis, Tari, cómo viviste tú todo esto, este cambio y esta evolución? Sí. Bueno, yo en mi casa la televisión sí fue muy pronto, en cuanto que empezó a haber señal, pero era una televisión muy pobre que se veía muy mal. No daba, no es como Telenarcea que se ve por internet y se ve muy claro, bien. porque yo a veces hago comentarios así de los nietos y de hoy que no quieren una cosa, no quieren otra. Yo, si tuvierais una cosa sola, como teníamos nosotros, cuando éramos como vosotros, estabais conformes completamente y que se viera regular, porque es que no se veía apenas nada. La tele en aquella época, luego ya fue mejorando. Ya con fue, aquella nieve allí. Exacto. Sí, empezaba a subir como una persiana y no sacabas nada. Pero bueno, luego ya fue mejorando y el teléfono pues igual, muy bien. El teléfono quizá para los pueblos fue mucho mejor que la televisión, porque el teléfono es una cosa para estar comunicada, que en determinado momento te hace falta, lo necesitas para una urgencia, pues para comunicarte con la familia también. Yo creo que fue el teléfono lo mejor. Claro, pero es verdad que la evolución de ese teléfono, de cuando empezaron a aparecer los teléfonos fijos, que era para comunicarnos y de verdad cuando hacía falta, pasamos a esta sobreutilización del teléfono, Pili, de todas estos teléfonos que casi menos para hablar por teléfono valen para todo, que se tienen desde muy pequeños. ¿Cómo ves tú toda esta irrupción de...? Las nuevas tecnologías avanzaron muchísimo, o sea que antes pues igual tenían que pasar muchos años para poder llegar a algo nuevo. Ahora es que de año en año ya te tienes que cambiar de teléfono porque ya el que tenemos ya está ya desfasado, o un ordenador, o sea que va tan avanzado que no sé. ¿Y vosotros creéis que esto de alguna manera nos benefició a las mujeres? Porque, bueno, lo que decíamos, las mujeres más metidas en casa, más cuidando a los hijos. Entonces, estas nuevas tecnologías sirvió para que las mujeres, pues de alguna manera, hagan piña, se comuniquen más, salgan más. No. ¿Pudo contribuir? ¿Tú crees que no? Yo creo que no. O sea, Luisa, bueno, yo pienso que sí, que nos ayuda mucho el teléfono, el móvil, el internet, el ordenador y todo para poder comunicarse, sí, con amigas a cualquier momento. Mandas un WhatsApp, puedes llamar y quedas en sitios para tomar un café o lo que sea. Yo digo que sí, y a mí me pareció muy bien lo de las nuevas tecnologías. Y hay otros puntos que sí, pero bueno, eso lo vamos a dejar para los especialistas. Para los especialistas que nosotras estamos nosotros hablamos de nuestra experiencia personal. Yo, por ejemplo, veo en mi experiencia personal, que yo también soy madurita, como os decía, yo, por ejemplo, veo, pues eso, en mis hijas lo normal, ellas no conciben ya el mundo sin la telefonía móvil. Yo tampoco, o sea, yo, porque creo que en todo momento sabes dónde están tus hijos, dónde está tu marido, dónde están tus amigos, qué está haciendo tu madre, todo. Y yo no sé si sabría ya poder vivir sin ello. Lo curioso es que mi madre, que tiene 81 años, maneja el móvil que alucina. O sea, mi madre yo lo sé por experiencia. Mi madre tiene, claro, mi madre tiene WhatsApp, tiene su grupo de WhatsApp con amigas, tiene su grupo de WhatsApp con los hijos, su grupo de WhatsApp con sus primos argentinos y no sé qué. Entonces, yo veo que para ella fue una liberación. Ella está en Vegameoro, pero está, gracias a esto, está conectada con el mundo y entonces también ves la capacidad que tienen algunas mujeres de adaptarse a la evolución y a las nuevas tecnologías.
ella tiene su Facebook, yo me acuerdo hace su Facebook, que yo hace unos años yo estaba haciendo la cena y me llega una solicitud de amistad de Lola Martínez. Y digo yo, Lola Martínez, digo, ¿quién me pide amistad? Y me dice mi hija la pequeña, pues con ese nombre y esos apellidos será tu madre. Hija, que va a ser mi madre. Era mi madre pidiendo amistad por el Facebook. Y era como... Quiero que sepas que a mí también me sorprendió muchísimo. Y cuando busqué su perfil y vi que era viste ella, la foto y es porque es eso, mi madre ya pasa los 80 años, pero eso, las mujeres tenemos capacidad de adaptarnos a los cambios y de alguna manera, pues eso, las nuevas tecnologías para nosotros fueron también y mucho un más poco que como los liberación, hombres, nos adaptamos mucho mejor. Porque somos más espabiladas, claro. Hombre, claro que sí. Tenemos a José Manuel, bueno, allí que el pobre no nos dice nada, pues vosotros seguir hablando, ¿no? No, bueno, pero es yo creo que perdimos en comunicación personal. Esto era a lo que me refería yo antes al decir. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Eso también es verdad, que tú vas, a lo mejor estás en la plazoleta tomando un café y hay dos personas sentadas en torno a la mesa y en vez de estar hablando entre sí, están hablando por el móvil. Eso y amigos, o sea, quedas con los amigos, con los familiares y todos están con el móvil y nadie habla. O sea que eso, la comunicación cero. Pero... Bueno, yo es que a ese aspecto no llego porque me parece que se debe seguir eso, la conversación entre persona y persona. Entonces, si no que sea una llamada urgente, no miro el móvil hasta que regreso a casa y tengo tiempo, porque cuando es algo urgente te van a llamar. Entonces los WhatsApp y eso lo dejo para cuando yo tengo tiempo, y eso es lo que tenemos que entender. Y claro, será un poco complicado, no lo sé, para mí no, hay que entenderlo así. Sí, hay que hacer buen uso de las nuevas tecnologías, que es muy importante, pero sí, con cabeza. Sí, yo también creo que, o sea, que nosotras somos las que más utilizamos ese método. La gente joven, los de que están en las terrazas y por ahí, son los que están ellos diario con el móvil, los que no viven sin el móvil. Pero nosotras, yo por lo menos personalmente lo tengo para otras cosas. Tengo un montón de grupos en el WhatsApp, y en las actividades que hago me viene muy bien, porque pueden cambiar el horario de las actividades, o incluso tú un día, pues por cualquier razón no puedes asistir, mandas un mensaje, no puedo ir al ensayo, a lo que sea, y te quedas tranquila, te quedas a gusto. Eso sí. Que si no fuera de esa manera, pues tendrías que ir forzosa, porque no quieres dejar ese trabajo ahí colgado. Y sin embargo, con este método de los mensajes, para eso fabuloso, pienso yo, que es lo que hay que sacar del móvil, eso bueno. Exacto. Sí, todas las cosas, si se utilizan con racionalidad, pues hay que sacar la parte buena, y si se abusa, pues ya pierde un poco el sentido. Lo del Facebook ya lo dejamos para la noche, cuando haya tiempo. Tranquilidad. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de moda, si os parece. Sí, muy bien. ¿Qué cambio notasteis en cuanto a las vestimentas? ¿Cuáles eran los cánones de belleza en la época de vuestras madres? ¿Cuáles son los de ahora? ¿Qué modelos seguíamos antes a la hora de vestirnos? ¿Qué modelos siguen ahora? No sé, cualquiera de vosotras, Pili. Pues igual, cambió muchísimo en la forma de vestir, y cada vez más se compra mucha más ropa, se gasta mucha más ropa, y se cambia a diario, pero no hay una moda en concreto para un verano o para un invierno, que es lo que he hecho yo de menos. O sea, eso es una forma mía de pensar. O sea, antes se llevaba el color rojo, pues todo el mundo más o menos con el color rojo o el color verde. Ahora no se sabe lo que se lleva. O sea, y nuevo no hay nada, todo es reinventado. Si no, ahora se lleva lo vintage. Eso. Si no es del año 60, es del año 50, y si no... O sea, que se puede utilizar todo. Y no te da tiempo a cambiar de moda, porque cuando ya compras una cosa ya le está la siguiente, con lo cual no sabes si se lleva el pantalón pata elefante o estrecho, o sea,
En eso es lo que yo noto que hay mucha diferencia, o sea, mucho gasto también innecesario. Pero es que ahora están las influencers, las blogueras y todas estas, algunas famosas, otras ni siquiera, o sea, hay influencers muy famosas que su única profesión es esa precisamente, igual tienen 17 años y se dejan guiar mucho por las marcas, influyen mucho también en la forma de vestir de la gente joven. Y es eso, una pone de moda unos playeros con unas plataformas inmensas y todo el mundo llevar los playeros de las plataformas, pero es eso, antes yo me imagino que sería ir a Cangas, ver los escaparates o ver los anuncios de televisión. Y incluso en la estética de la mujer, o sea, nosotros ahora tenemos la imagen de que para estar guapa, mujer y hombre, hay que estar delgada y morena. Sí. ¿Y Tari, cómo había que estar antes para estar guapa? No, antes había que estar blanca y gordita. Claro, yo soy de pueblo, pues el trabajo mío era al campo y entonces había que estar tapadina con una camisa de papá vieja, sí, ahí abrochada por aquí, un pañuelo que no te diera el sol y así había que estar fuera. Pero había un porqué. Ah, sí, claro, porque el día que bajabas a Cangas, que eran muy pocos días al año, pero bueno, o ibas a una fiesta, pues había que ir blancos, guapos, que daba la impresión de que estabas bien cuidada y que eras pues... de casa rica. Exacto, de buena casa, que te tenían ahí en pupilas y todo eso, y a lo mejor pues era todo lo contrario, eras esclava del trabajo. Porque las delgadas y morenas eran las que peor comían, claro, y las que tenían que trabajar fuera de casa y eran como las más esclavas. Así entonces las de buena hacienda eran las sí, blancas y gordas. Sí. Qué pena que no se llevara sí, esa moda. Y algo que creo que también se perdió era que yo ahí sí que me pierdo, no sé si los hombres también conservaban esta tradición, que era el luto. Esos años eternos de luto. Sí, yo recuerdo cuando se murieron mis abuelos, yo era una chavala de unos 14, 15 años, y lo mismo mi madre que mi padre. Bueno, mi padre ponía el botón negro y mi madre iba de negro pues 2 años, 4 años y así, porque se sucedían las muertes de los abuelos, a lo mejor como en el caso de mi madre, que fue a los 2 años, se murió primero mi abuela y luego mi abuelo y seguía de negro, y gracias que nosotras ya éramos unas mujercitas y unas chavalas y le impusimos que se tenía que quitar el luto, y bueno, empezamos a comprarle ropa azul marino, gris, y convenciéndola, pero sí, lo del luto lo llevaban muy riguroso y era una pena porque ya sabemos que la ropa no hace el dolor. Ya. Pero incluso, Pili, yo creo que se iba más allá, porque no solo eran las ropas, sino también a la hora de poner la radio, escuchar completamente. Sí. O sea, ni la radio podían poner, y eso no era que se muriera uno en la familia y que durara el luto 2 años. Es que como eran familias que estaban los padres y los abuelos incluso viviendo en la familia, pues si se moría el abuelo, 2 años de luto, pero luego se moría la abuela y otros 2 años de luto. O sea que las chavalas, o sea, las chicas estaban toda la vida de luto, y no se podía poner la radio absolutamente para nada. O sea que igual estaban chicas desde los 15 años, que era cuando consideraban que se tenían que poner de negro, igual hasta los 30 si no se casaban antes de luto. Bueno, y si iban para otra casa, pues también, porque ahí empezaban con los suegros, con los abuelos y igual los tíos. Es verdad que era muy exagerado, pero tampoco estoy de acuerdo con que hoy haya el poco respeto, incluso hasta en el entierro. O sea, un respeto de familiares, sobre todo. No puedes ir con manga corta, con una gorra visera o con unos pantalones cortos de una chica. Bueno, o sea, eso es también algo que había que limar. O sea que bueno, eso ya es un poco entrar en la libertad y la forma de expresarse de cada uno. O sea, pasamos
pero sí, nos pasamos, dice Tari. Lo que estoy oyendo es hablar de las mujeres de luto. ¿Los hombres no guardaban luto? Sí, también. ¿Pero iban de negro riguroso o con un botón lo solucionaban? No, con el botón. La banda. Por vaya luto. Y una cinta, en la manga. Una cinta negra, ancha, la banda. Manga. Sí. Incluso yo también pongo más, que si había una pareja que se casaban, si él estaba en su casa había luto y en casa de la novia no, el día que se casaba se ponía de luto también ella y seguía el luto de aquella familia a la que iba a convivir. Eso es tremendo, eso ya yo no. Como para que no te gustas el negro, porque bueno, estaba el luto y luego el periodo de alivio. Sí, también. Que ahí pasabas a poder vestirte de otros colores. De morado. De morado. O sea, era del negro o de lunares, blanco y negro. Un color intermedio, ya más de alivio, que se llamaba. Sí, por eso. Sí, otro año. Y ya por último nos queda hablar del tiempo libre, del ocio. ¿Cómo ocupábamos el ocio? ¿Cómo ocupaban el ocio nuestras madres y nuestros padres? ¿Y cómo lo ocupábamos nosotros? ¿Y cómo lo ocupan nuestros hijos? Tari. Bueno, pues ocio no había. Lo que sí había, no, es que es así, no había horas de decir, tengo estas horas para hacer yo mis cosas. No había. Lo que sí se hacía era, pues sobre todo en invierno, en verano no, que había mucho trabajo. Pero en invierno pues se reunían para las casas de los vecinos, un día en casa de uno, otro día en casa de otro, eso es, alfilando, a charlar, a contar cuentos, a escuchar la radio. Los hombres se ponían, yo me acuerdo de que los hombres iban para la cocina a hablar de política y escuchar la francesa y la inglesa, perdón, y las mujeres iban para la solana y allí pues charlaban, cosían también, hacían labores, aprovechaban el tiempo, eso sí. O sea, era tiempo de ocio, pero en realidad estaban a lo mejor remendando, cosiendo, filando, mi madre filaba mucho, hacía los calcetines, que yo gasté calcetines y bien a gusto que estaba con ellos, de lana, y chaquetas que nos las teñían, chaquetas en rojo, menudas chaquetas con trenzas por aquí muy guapas. Sí, muy bonitas. Sí, claro. Chaquetas de lana de las ovejas de casa. Sí, claro, primero filar la lana, teñir la lana, o sea, todo lo que es el proceso y luego la chaqueta, el trabajo final. Ese era el ocio que había, pues, de cuando yo recuerdo, de mi madre. Madre mía. Y luego ya pasamos a cuando había los bailes en los pueblos, porque claro, es que ahora llegan y dicen vamos al festival de no sé qué, vamos a no sé cuánto, porque afortunadamente los medios de los que disponemos hoy en día para desplazarnos, pues claro, no tienen nada que ver. Entonces vamos de fiesta en fiesta y tiro porque me toca, pero antes ni se tenía coche en casa, ni había transporte de línea, ni nada de nada. Yo es que cuando escucho las aventuras en casa, que mi padre iba a caballo a buscar no sé qué, entonces claro, los bailes eran en los pueblos de alrededor. Sí, claro. Y la música, yo no sé cómo, si vosotros tenéis constancia qué tipo de música se hacía. El acordeón, yo siempre me acuerdo del acordeón. Sí, en el pueblo mío también. Las chicas, las jóvenes, contrataban a un acordeonista, se llamaba así, el acordeonista. Eso es. Y para tal sábado queremos hacer un baile, ya lo tenía. Y Pili, ¿tú en Cangas cómo lo vivías? A ver, yo me refiero a mis tías y abuelos, o sea, la familia. Se reunían en las casas del pueblo, o sea, una sala grande que había, pues en todas las casas había una sala grande y ahí también contrataban a un acordeonista y hacían un baile cada X tiempo, cada 2 meses o así. Yo pues tuve la suerte también a mí me tocó la época de la boate. Fuera, la boate y la discoteca, pero en el pueblo también en los veranos teníamos nuestra discoteca donde teníamos los discos del verano y ahí los pasábamos estupendamente y tenemos muy buenos recuerdos.
y no teníamos hora, o sea que podíamos estar en el baile con los discos, pues hasta las 5 de la mañana era muy habitual, y todos los días, porque todos los días había una despedida. El que no se marchaba uno para la mili, se marchaba otro ya porque empezaba a trabajar, y si no, pues empezaba la época de las despedidas de los institutos, todos los días. Entonces, en ese sentido fue una época buenísima y maravillosa. Entonces yo ahí tengo muy buenos recuerdos, incluso mis amigas del pueblo pues también. Aún nos juntamos y recordamos aquellos tiempos, aquellos momentos. Sí. Pues fuiste una privilegiada. Fuiste una privilegiada, además Luisa estaba poniendo una cara, como diciendo esta qué suerte tuvo, porque tú, hora libre, yo creo que tú no tenías para volver a casa, ¿no? No, bueno, yo cuando estaba en Madrid sí disfrutaba de ir a discotecas, a cine, a teatro y bueno, a ver monumentos y cosas de arte que a mí siempre me gustaron. Pero sí tenía siempre un horario que era a las 10 de la noche, y cuando venía en verano al pueblo sí se hacía baile los fines de semana con juventud y discos. Pero era cuando regresábamos de vacaciones, que la generación mía, años arriba, años abajo, todos nos habíamos ido a Madrid, Barcelona, más bien a Madrid, y se hacía baile y por supuesto venían chicos de otros pueblos, chicas no, chicos. Las también, chicas se movían menos, eran los chicos los que se movían, sino que bueno, alguna familia que la chica podía ir a casa de tíos o de primos, pero era ya más complicado, y lo pasábamos muy bien con los discos de aquel entonces, los famosos que había. Y bueno, sí, allí también tenía horario, pero más largo, porque el baile se hacía más tarde, pero yo siempre tuve horario hasta que me casé. Hasta que se casó. Sí. Daros cuenta que estamos hablando que Luisa tenía la hora para volver a casa a las 10 de la noche. Hoy en día eso es impensable. A las 10 de la noche todavía están pensando si se van a poner falda, pantalón, vestido o qué zapatos van a sacar. Entonces, para que veamos la evolución, lo que cambia todo, lo interesantísimo que resulta hablar con vosotras, lo que se puede aportar, y seguro que muchos de los jóvenes que nos puedan estar viendo estarán diciendo, madre mía, porque merece la pena de vez en cuando a lo mejor apartarse un poco de la pantalla del móvil y hablar con tu madre, padre, abuelo, abuela, tío, y ver cómo era hace nada nuestra vida y cómo evolucionó y cómo está siendo ahora. Yo creo que podríamos estar hablando largo y tendido, pero bueno, con un primer contacto creo que estuvo muy bien. Fue un placer contar con vosotras tres. Da gusto escucharos, para mí es un placer escucharos, espero que para toda la gente que nos está viendo también. Dar las gracias a Radio Narcea, a Tiempo Propio, por invitarnos a participar en su proyecto. Y nada, vosotras el año que viene más y mejor. Muy bien. Y a todos nuestros oyentes, pues hasta siempre. Dime, Pili. Que fue una experiencia muy... ¿Os gustó la experiencia? Sí, bueno, pues entonces ya que sepáis que el próximo taller de Tiempo Propio ya nos vamos a quedar en la televisión. La radio nos encanta, pero oye, esto que se nos vea también nos gustó, ¿eh? Sí. Todo lo que sea evolución, pues claro. También podemos hacer todo. También podemos hacer todo. Sí, vale. Muy bien, Tari se apunta a bombardeo. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por acompañarnos, gracias a José Manuel por estar siempre ahí apoyándonos en nuestras iniciativas, y a todos ustedes, pues hasta la próxima. Muchas gracias.